Buenas, yo soy Mafik Labadi, alumno de primero de Magisterio de Primaria, y os voy a hablar de mi portafolio para la asignatura de Educación en la Sociedad de Conocimiento. He decidido hacer el portafolio sobre un hilo conductor que será la temática del desarrollo personal y la reflexión, ya que es algo que me gusta mucho desde hace tiempo. Tiene su raíz, yo creo, primero en el deporte, ya que desde pequeño siempre he sido un gran aficionado a los deportes, al fútbol especialmente, pero luego conforme he ido creciendo, pues he visto otras alternativas de deporte como son el baloncesto, donde tienen como algo más especial, en donde se hace más hincapié en lo que es el trascender y el tener una ética de trabajo, influir en las personas y tener, por así decirlo, un legado. Y eso es algo que me gusta mucho. Además, la estructura no es la misma, ya que, por ejemplo, la NBA vive de contar historias y las hace de un modo que atrae mucho más que el fútbol. En ese aspecto, pues, ya que viene de Estados Unidos, nos lleva mucha ventaja. Podría mencionar varios personajes que me han influido en ese aspecto, tanto en el fútbol como en el baloncesto. Por ejemplo, en el fútbol sería Cristiano Ronaldo. Ya no es que me hubieran inspirado, sino cuando te gusta, oyes las historias de su ética y te gusta, sino porque es como que lo admiras. Entonces respetas el trabajo que tiene esa persona, ya que está como en la cima del mundo y en la cima de su trabajo, y aún así quiere más y más. O sea, es una mentalidad como por ejemplo la de Michael Jordan o la de Kobe Bryant en lo que es el baloncesto. Y a mí lo que me ha llamado la atención es cuando vas creciendo, pues cada uno va sabiendo a lo que puede dedicarse, si tiene aptitudes para el deporte, si tiene aptitudes para un talento para cualquier otra cosa, que yo creo que todos tenemos algún talento oculto o alguna especialidad a la que podemos dedicarnos, pero si lo que estás haciendo en ese momento pues no es lo que no crees que puedas vivir de ello, aunque siempre lo puedas tener como un hobby, siempre puedes trasladar los mejores consejos, experiencias o aprendizajes que te llevas consigo de ese deporte. Por ejemplo, yo me gusta o busco saber, por ejemplo, las personas más influyentes del mundo, las más carismáticas, cómo funcionan o cómo son, saber su historia y trasladarlo lo que pueda a mi vida personal. Ya que, como he dicho antes, tú puede que no tengas el talento de Michael Jordan para jugar al fútbol, pero nada te impide desarrollar su mentalidad, que es una mentalidad muy competitiva además, que no le gusta perder a nada. Obviamente es un extremo, pero por ejemplo, si os veis el documental de The Last Dance, queda un poco reflejado, y si te investigas un poco su propia historia, que además me leí el libro, es uno de los que aparecen atrás de su entrenador personal, y son gente que trabaja de una forma y se toma las cosas de una forma y con una ética de trabajo distinta a las demás, y con la que llegas a entender un poco más cómo es que han llegado hasta ahí, y que a veces tampoco solo es cuestión de talento, sino que a lo mejor ha habido muchos más jugadores en la historia con mucho más talento que Michael Jordan o que Kobe Bryant, pero no tenían esa mentalidad, que para mí la mentalidad es lo más importante que puedes tener, ya que la mente para mí es el arma más poderosa que tenemos, y a eso me quiero dedicar yo, por ejemplo, a desarrollar todo el potencial que creo que tenga para de una forma pues vivir sin, sin cuestionarme o arrepentirme de que voy pasando etapas sin haber dado lo mejor de mí en cada una, ni guardando los recuerdos que puedo guardar en cada una. Por lo que, bueno, también hay que mencionar, a mí siempre me han gustado mucho el ambiente por así decirlo, del ejército, de las fuerzas especiales, ya sea por películas o por otras cosas, pero también eso es algo que tiene una influencia en mí, más allá de lo que es las películas. Cuando me fui adentrando un poco más, pues ya vi, por ejemplo, los Navy Seals, que tienen una filosofía que me gusta mucho. Me llamó mucho la atención porque recuerdo que los conocí viendo
un documental de YouTube que constaban de 6 capítulos, me parece, en el que te hablaba te lo presentaba como el entrenamiento más duro del mundo, y a mí pues siempre me gustaba saber qué era lo más duro del mundo, este entrenamiento, si yo podría superarlo, etcétera, etcétera. Entonces ves un poco, vas acompañando a los protagonistas, que son una serie de personas como cualquier persona normal, que han dejado sus trabajos o que han descubierto su vocación y quieren hacer las pruebas para intentarlo. Entonces los acompañas al transcurso de los capítulos y ves a la gente cómo piensa, la mentalidad que tiene, en qué punto se quiebra, dónde se va a rendir o qué es lo que le hace no rendirse, aguantar y no desistir en ese momento, en esos momentos donde puedes tirar la toalla y cumplir su objetivo al fin y al cabo. También habría que mencionar, por ejemplo, un juego que tampoco se puede decir que haya tenido mucha trascendencia en mí, pero me gusta y lo que transmite, y yo creo que le viene al dedo a esta reflexión, ya que se trata de hacer reflexión y de cuestionarse todo, a esta asignatura quiero decir, y se trata del Assassin's Creed, en el que tiene, por ejemplo, bueno, a lo largo de todo el juego se trata de un juego donde está el credo de los asesinos y el credo de los templarios, que son, por así decirlo, los corruptos y los que trabajan en las sombras para servir a la luz. Entonces el credo que tienen estos asesinos es un discurso que se puede resumir en la frase nada es verdad y todo está permitido. Y una vez que ahondas un poco más, a mí me llamó mucho la atención y traté de ver lo que significaba. Entonces, navegando por ahí, descubrí que significaba nada es verdad, significa aceptar que los cimientos de nuestra sociedad son frágiles y que por lo tanto depende a mi propia interpretación de quién te cuente la historia en cada lado. Por ejemplo, si has nacido en una parte, puedes ver como los malos a otro país y viceversa, fruto de las guerras, por ejemplo. Entonces, los libros de historia pues también tienen mucho yo creo que la mítica otra frase que dice que la historia la cuentan los ganadores, por así decirlo, yo creo que es verdad. Y la otra parte de la frase era todo está permitido. Esta sí que puede sonar un poco más chocante, ya que todo está permitido, bueno, un juego de asesinos, tal y cual, pero bueno, hay que interpretarlo en su propio contexto y además en su propio contexto lo que trata de explicar, y yo estoy de acuerdo, es que en realidad no tenemos ninguna, no sé, coacción no sería llamarlo coacción, sería ningún impedimento para actuar de una determinada manera. Si bien es cierto que podemos tener valores morales que nos coarten o que nos impidan hacer ciertas cosas, todo está permitido. Tú puedes hacer una cosa, luego tendrá sus consecuencias, pero tú puedes hacer lo que tú creas. Entonces, resumiendo, también habla de otra frase en la que pone un poco en contexto, une estas dos vertientes, en la que es verdad que dice hay que educar a la gente para ser sabia y no libre, que también hay que educarla para ser libre en el contexto de que cada uno debe buscar su libertad, pero se entiende estas palabras como que si educamos a una persona en ser libre, pues automáticamente sabrá el valor de la libertad y sabrá cómo actuar y adaptarse a las reglas que hay, y también desarrollarse a sí misma, cuestionarse lo que está bien, lo que está mal, tener un criterio propio o no, y bueno, así no cae en lo que es el libertinaje, porque si solo nos centramos en lo que es libertad, 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 mucha gente, como a día de hoy las nuevas generaciones, pues pierden un poco ese sentido de lo que es la responsabilidad. Entonces yo creo que es una buena frase que se puede incluso trasladar al aula, ya que lo que se busca es nosotros, sin adoctrinar, ofrecerles a los niños las herramientas para desarrollar un sentimiento autocrítico y con el que se puedan desarrollar todas sus capacidades y todo su potencial de cara a su futuro. Y bueno, relacionando otras prácticas que me han gustado también son las de, la tecnobiografía.
ha sido una herramienta muy útil y que te puede ayudar para enseñar varios proyectos que tú puedas hacer, así como las charlas de sexismo ha sido una donde he estado muy atento desde el principio para ver tanto si Julia, como que la conozco de anterioridad, con anterioridad, como Jorge, venían a darnos la típica charla puede ser datos sesgados que se pueden encontrar en internet, cosa que no me gusta ya que contribuye solamente a acrecentar la hipocresía y la ignorancia de lo que es el pueblo, como los políticos, donde se aprovechan también de la ola de feminismo que había estos últimos años para dar datos sesgados de lo que viene siendo la brecha salarial o el techo de cristal. Pero al fin y al cabo, aunque hubiéramos tenido temas donde se pudiera pensar distinto, como vale, por ejemplo, en los rings están las mujeres con los carteles, pero nadie las obliga a estar ahí. Hay excepciones donde pues hay esclavitud y las mujeres sí que están obligadas a eso, pero en general también depende de cada persona. Hay personas también que quieren aprovecharse de ciertas situaciones o vender su cuerpo voluntariamente para obtener dinero, entonces ahí ya no te puedes meter mucho. Pero bueno, lo que me ha dejado más impresionado de eso es que al fin y al cabo podemos tener diferencias, pero sí que se las ha notado, sobre todo Julia, a lo mejor, que la conozco de antes y sé cómo es, un poco, que los pequeños cambios son los que nunca está de más y nunca está mal y nunca dejará de merecer la pena sumar, aunque sea con un pequeño grano de arena, porque el que quiere cambiar las cosas realmente es el que va construyendo y construyendo. Y bueno, para terminar la autoevaluación, yo creo que las actividades de portafolio en varias asignaturas que hemos hecho son muy interesantes. Lo malo es que no las he llevado al día, ya que llevándolas al día se puede sacar mucho potencial de estas y sumar a ideas que se te puedan ir ocurriendo. Pero bueno, la asignatura ha sido muy dinámica y reflexiva, cosa que me gusta, como ha sido varias del segundo cuatrimestre. Entonces, tampoco te obligaba mucho a llevarlo al día, aunque sí que había que tener un orden, ya que de eso constaba la asignatura, de buscar nuestro propio orden y que no nos den, o que nos den las menos directrices posibles. Entonces, yo creo que mi esfuerzo, por así decirlo, pues yo me pondría personalmente una nota de 6,5 o tal vez 7. Terminar diciendo que, aunque la asignatura me haya parecido muy interesante, también la perspectiva que se nos presentó al principio de que en verdad no necesitaríamos estar aquí, o sea, te pueden dar el título y lo puedes coger y estarías igual. Eso es, yo creo, un tema muy interesante para debatir y bueno, yo creo que eso sería todo. Y de cara a los siguientes años y sobre todo a las oposiciones, pues yo creo que me tendría que centrar en ese objetivo de encontrar el camino que me gustaría como maestro, que en eso sí que te puede servir la carrera, y tomar esa disciplina, o sea, coger esa disciplina que te puede servir ya no para aprobar exámenes o sacar buenas notas, sino sobre todo de cara a las oposiciones, si te quieres presentar a oposiciones, ya que saliendo de la carrera con el mismo hábito de estudio que tengo, no sería fácil, ya que de la noche a la mañana uno no pasa de estudiar a lo mejor el último día o el día del examen a adquirir ese hábito de estudiar 8 horas diarias y a tope, por así decirlo.